jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.6, que es recíproco y contraejemplo de un teorema. Nos dice que comparemos y determinemos la diferencia entre los siguientes teoremas. El primer teorema nos dice que si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y el otro teorema nos dice que si un triángulo tiene dos lados de igual medida, entonces es un triángulo isósceles. Si ustedes ven, ambos teoremas como que tienen relación, porque la primera parte del primer teorema es la última parte del segundo teorema. Y la segunda parte del primer teorema es la primera parte del segundo teorema. Entonces, como que se intercambian entre ellos ciertas partes, ¿verdad? Entonces, si analizamos el primer teorema ya con nombres, si en un triángulo isósceles, entonces tienen sus dos ángulos de igual medida. La condición cierta o hipótesis es que el triángulo es isósceles. ¿Estamos? Y la condición a demostrar o conclusión es que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. ¿Estamos? Esto ya se ha demostrado en la clase anterior. Y el segundo teorema tiene por hipótesis el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y la condición a demostrar o conclusión es que el triángulo es isósceles. ¿Estamos? Entonces, si ustedes ven, la hipótesis del primer teorema es la conclusión del segundo teorema. El triángulo es isósceles, el triángulo es isósceles. Y la conclusión del primer teorema es la hipótesis del segundo teorema. Es decir, que se han intercambiado entre ellos. La hipótesis del primero ha pasado a ser la conclusión del segundo y la conclusión del primero ha pasado a ser la hipótesis del segundo teorema. Entonces, acá nos dice que el primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En este caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como también contraejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Dice: escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, da un contraejemplo que lo justifique. Vaya. El teorema que nos dan es: todo triángulo equilátero es isósceles. Entonces el recíproco sería que todo triángulo isósceles es equilátero. ¿Estamos? Recordemos, ¿verdad? Todo triángulo equilátero sería mi hipótesis. Es isósceles sería la conclusión. Entonces el recíproco, esta sería la hipótesis. Todo triángulo isósceles y la conclusión es equilátero para el recíproco, ¿verdad? Si vemos esto no se va a cumplir, de que todo triángulo si es isósceles entonces va a ser equilátero. Eso es mentira. Y el contraejemplo que presentamos es lo siguiente. Basta con que yo pruebe o obtenga un triángulo isósceles que mide 5, 5 y 6. Es isósceles. Pero el hecho de que sea isósceles no quiere decir que es equilátero. Entonces ese sería el contraejemplo que yo usaría para validar que el recíproco no se cumple para el teorema presentado. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, de igual manera, dice que si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Usted va a escribir el recíproco y va a demostrar si se va a cumplir o no se va a cumplir y va a proporcionar un contraejemplo en el caso de que no se cumpla. Y lo mismo va a ser con el número 2.